Hubo un tiempo, hace mucho, en que la humanidad danzaba entre las estrellas. Sus naves surcaban la negrura como cuchillos. Sus colonias florecieron en 1000 mundos. Eran conocidos, eran temidos, y, lo más importante, eran respetados. Pero entonces llegó la caída. No una guerra, no una enfermedad, sino algo peor. Una lenta y sigilosa decadencia. Se replegaron, luchando por migajas, olvidando las estrellas que una vez gobernaron. Una por una, sus colonias enmudecieron. Su mundo natal, la Tierra, se convirtió en un mito susurrado entre las estrellas. Una roca muerta abandonada por los hijos que una vez la amaron. La galaxia siguió adelante sin ellos. Imperios surgieron y cayeron. Se firmaron tratados. Se libraron guerras. La humanidad se convirtió en una nota a pie de página en la historia, un recuerdo que ya nadie se molestaba en temer. Los aridianos, una esbelta raza reptiliana, gobernaban ahora los sistemas centrales. Se veían a sí mismos como los líderes naturales de la galaxia. ¿Y por qué no? No quedaba nadie para desafiarlos. Los GRS, bestias masivas envueltas en armaduras metálicas, controlaban los sistemas exteriores, y ellos también habían olvidado hacía mucho a las frágiles criaturas de piel pálida que una vez se atrevieron a desafiarlos. En la mente de los poderosos, los humanos eran un cuento de fantasmas, una raza demasiado débil para sobrevivir, demasiado desorganizada para importar. Pero estaban equivocados. Todo empezó con susurros. Un carguero desaparecido en las rutas comerciales. Una reunión secreta de gobernadores planetarios que terminó con todos los delegados muertos y sin rastro del asesino. Flotas piratas enteras aniquiladas sin una sola llamada de auxilio. Al principio, los gobernantes de la galaxia se culparon mutuamente. Pensaron que los GRS estaban mostrando su poder. Quizás los aridianos estaban limpiando los sectores exteriores. Nadie quería creer la verdad. Nadie se atrevía. En una luna remota llamada Sara 9, una vieja colonia minera apenas digna de mención, algo diferente estaba sucediendo. Los mineros, en su mayoría una mezcla de especies menores largamente oprimidas por los grandes imperios, estaban siendo armados, entrenados, organizados. En el centro de todo había un hombre. Llevaba una armadura maltrecha, rescatada de una docena de mundos. Su cabello estaba salpicado de gris, su rostro surcado de arrugas y endurecido, pero sus ojos ardían. Un fuego profundo y salvaje que ninguna otra raza podía comprender del todo. Su nombre era Capitán Caleb Drey, y era humano. Cuando la primera patrulla aridiana llegó a Sara 9 para recordarles a los mineros cuál era su lugar, ni siquiera trajeron armas pesadas. Esperaban su misión. Unas cuantas amenazas, un par de ejecuciones públicas, y el problema desaparecería. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El capitán Caleb Drey y su puñado de rebeldes les tendieron una emboscada en el espaciopuerto, desmantelando la patrulla con una precisión brutal. Sin alardes, sin gloria, eficiente, rápido, humano. La noticia se extendió rápidamente. Primero por los mundos mineros, luego por las colonias de nivel medio. Susurros de un levantamiento humano, uno de verdad. No los focos dispersos de resistencia que siempre se habían apagado. Esto era algo organizado. Esto era algo peligroso. Los aridianos se lo tomaron a broma. Unos pocos soldados desaparecidos en un planeta polvoriento. Apenas una amenaza. Los GRS lo ignoraron por completo. Los humanos estaban muertos. ¿No? El Consejo de Dominancia ni siquiera se molestó en reunirse por ello. Pero al capitán Caleb Drey no le interesaba el reconocimiento. No luchaba por los titulares. Tenía un plan, y era simple: despertar a la galaxia. Recordarles quién era la humanidad y hacer que desearan haber seguido temiendo a los humanos todo este tiempo. El siguiente objetivo era más grande, más arriesgado. El depósito de armas en el alcance de Miar no era solo una instalación de almacenamiento. Era un símbolo. Suministraba a la mitad de la flota aridiana en todo el sector. Atacarlo no era solo sabotaje. Era la guerra. El capitán Caleb Drey estaba de pie al borde del afloramiento rocoso que dominaba el depósito.
El viento frío azotaba su raída capa alrededor de sus hombros. A su lado, agazapada, estaba Ria, una exminera de Sara 9, con nervios de acero y un odio hacia los aridianos que ardía más que los soles gemelos sobre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, ajustando el tosco rifle en sus manos. Caleb Drey no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en las relucientes torres de abajo, las hileras ordenadas de vehículos armados, las patrullas rítmicas de los soldados aridianos, confiados en su supremacía intocable. No tenemos el lujo de estar seguros, dijo finalmente. O atacamos ahora, o morimos olvidados. Ria sonrió con ferocidad. Entonces, asegurémonos de que nos recuerden. El plan era simple porque tenía que serlo. No tenían tanques. No tenían naves de guerra. Tenían explosivos improvisados con cargas de minería, rifles anticuados y desesperación. Pero la desesperación tenía una curiosa forma de afilar una hoja. A medida que las lunas gemelas se alzaban, el capitán Caleb Drey y su pequeño equipo descendieron al valle, moviéndose como fantasmas. Se deslizaron entre las sombras, desactivando cámaras, eliminando centinelas con cuchillos silenciosos y movimientos rápidos y brutales. Sin tiroteos llamativos, sin alarmas, solo la silenciosa y creciente sensación de pavor que se apoderaba del depósito mientras los primeros incendios comenzaban. Cuando los explosivos detonaron, no fue una única y ordenada explosión. Fue el caos. Las torres se desmoronaron. Los depósitos de municiones se encendieron en grandes y rugientes bolas de fuego. El suelo tembló mientras arsenales enteros de armas se vaporizaban en un único y glorioso instante. Los pocos aridianos supervivientes intentaron organizar una defensa, pero estaban desorientados, aterrorizados. No estaban acostumbrados a ser atacados. No estaban acostumbrados al miedo. Caleb Drey observó desde la cresta cómo el depósito colapsaba en llamas, el fuego reflejándose en sus ojos duros e impasibles. Mensaje enviado, dijo Ria a su lado, jadeando por la carrera de vuelta a la colina. Él asintió una vez. No el mensaje. La advertencia. No se quedaron a celebrar. La victoria no era el objetivo. La supervivencia lo era. Y mientras se fundían de nuevo en los páramos, cargando los suministros robados que podían, el capitán Caleb Drey sabía que esa noche no era el final. Era solo el principio. En las semanas siguientes, los sistemas que una vez fueron leales a los aridianos comenzaron a dudar. ¿Por qué había caído el depósito? ¿Quién tenía el poder, la audacia, para golpear tan profundo? Los susurros se convirtieron en rumores, los rumores en miedo. Y la única palabra que transportaba cada mercader asustado, cada gobernador espantado, cada informante tembloroso era la misma: humanos. Por primera vez en siglos, esa palabra no provocaba risa. Provocaba silencio. El alto consejo aridiano se reunió en secreto, sus esbeltas figuras congregadas alrededor de una gran mesa de obsidiana. Hablaban en tonos apresurados y airados, demasiado orgullosos para admitir lo que arañaba sus mentes. Comandante Catal, el ejecutor del borde medio, golpeó la mesa con su puño engarrado, agrietando la piedra. Son alimañas, gruñó. Ratas dispersas. Aplastaré personalmente esta rebelión antes de que eche raíces. El orador supremo entrecerró sus ojos ambarinos. Harías bien en no subestimar a las ratas, Catal. Tienen una forma de roer hasta los muros más fuertes. Por primera vez en siglos, las poderosas razas de la galaxia sintieron el susurro de algo que creían muerto hacía mucho tiempo. No miedo, todavía no. Inquietud. Y eso era exactamente lo que el capitán Caleb Drey quería. Porque la inquietud era la grieta en la presa. Y pronto llegaría la inundación. El capitán Caleb Drey no perdía el tiempo. La galaxia estaba despertando, pero no lo suficientemente rápido. El miedo tenía que extenderse como un incendio, superando a la razón antes de que los poderes fácticos pudieran extinguirlo. Eso significaba más ataques. Más grandes, más audaces, más ruidosos. Su siguiente movimiento era una pura locura: secuestrar un acorazado GR. Los GRS eran monstruos tanto en tamaño como en reputación. Con 3 metros de altura,
Puños como bolas de demolición y una piel como acero viviente, gobernaban los sistemas exteriores con fuerza bruta. Sus acorazados eran más que naves. Eran fortalezas móviles, cada una capaz de arrasar planetas. Robar uno era demencial. Y por eso era perfecto. Los GRS no lo verían venir. Nadie lo haría. El plan comenzó en Valeur, una olvidada estación de reabastecimiento que orbitaba una estrella muerta. El acorazado GR Mandíbula de Hierro atracó allí para reparaciones. Su tripulación, relajada y arrogante, asumía que nadie se atrevería a acercárseles. El capitán Caleb Drey y su equipo se mezclaron con los trabajadores del muelle, vistiendo uniformes robados y portando códigos falsificados. Se movían con el paso fácil de los invisibles. La gente a la que nadie presta atención. Aquellos que sirven pero nunca importan, hasta que atacan. Comenzó en las cubiertas de ingeniería. Pequeñas bombas conectadas a sistemas críticos. Sabotaje disfrazado de fallos mecánicos. Para cuando las alarmas empezaron a sonar, Caleb Drey y su equipo de asalto ya estaban en las entrañas de la nave. Los pasillos eran un caos. GRS rugiendo órdenes, sistemas parpadeando advertencias, luces de emergencia pulsando en un rojo sangre, exactamente como estaba planeado. Caleb Drey guió a su equipo directamente al puente, abriéndose paso entre los sorprendidos soldados GR con una brutal precisión en el combate cuerpo a cuerpo. Sin tiroteos, sin batallas prolongadas. Los humanos habían aprendido que no se vence la fuerza con fuerza. Se la vence con velocidad, con crueldad, con la voluntad de hacer lo que el enemigo considera imposible. Ria recibió un disparo de plasma en el hombro, pero siguió avanzando, con los dientes apretados en un sombrío desafío. Hax, su ágil experto en tecnología, hackeaba los sistemas de la nave sobre la marcha, desviando controles, bloqueando compuertas blindadas, volviendo las propias defensas del acorazado en su contra. Cuando llegaron al trono de mando, Caleb Drey no dudó. El capitán GR, un bruto masivo llamado Corbat, se levantó para recibirlo, gruñendo con incredulidad. ¿Humano? Escupió Corbat la palabra como si fuera basura. Caleb Drey apuntó su arma con calma. ¿Sorprendido? Sois hormigas. Rugió Corbat, cargando contra él. Caleb Drey se hizo a un lado, esquivando el primer golpe que destrozó una consola de metal. Disparó a quemarropa, no al pecho blindado de Corbat, sino a sus ojos. El disparo de plasma atravesó el cráneo del GR, derribando a la bestia a mitad de la carga. El silencio se apoderó del puente. Caleb Drey enfundó su arma, volviéndose lentamente para enfrentarse a la aterrorizada tripulación GR que aún vivía. Esta nave pertenece ahora a la humanidad, dijo, su voz fría y mesurada. Corred la voz. Los dejó huir. Quería que lo hicieran. En cuestión de horas, la mandíbula de hierro iluminó las comunicaciones de todo el sector. Sus códigos robados anularon todos los sistemas de transmisión. El rostro del capitán Caleb Drey apareció. Sombrío, ensangrentado, vivo. Somos los olvidados, dijo. Somos los fantasmas. Se rieron de las cenizas. Pensaron que estábamos dispersos. Pensaron que la humanidad era débil. Pensaron que estábamos acabados. Se equivocaban. A través de 1000 mundos, en cada sistema y sector, seres de todas las razas detuvieron lo que estaban haciendo y escucharon. Y por primera vez en la memoria viva, oyeron una voz humana declarando la guerra. Las últimas palabras de Caleb Drey resonaron entre las estrellas. Recordamos todo lo que nos hicieron, y vamos a por ustedes. El pánico se extendió por la galaxia. Las rutas comerciales fueron bloqueadas. Los ejércitos se movilizaron. Los aridianos y los GRS celebraron consejos de emergencia, culpándose mutuamente, señalándose con el dedo. Pero en el fondo, todos sabían la verdad que no se atrevían a pronunciar en voz alta. La humanidad había vuelto. Y esta vez no jugaban según las viejas reglas. La mandíbula de hierro se convirtió en algo más que una nave robada. Se convirtió en un símbolo, una pesadilla andante para los viejos poderes. Cada vez que el acorazado aparecía en los sensores, flotas enteras se movilizaban y planetas se cerraban, aterrorizados por lo que vendría después.
Pero el capitán Caleb Drey no era imprudente. No convirtió el acorazado en un instrumento contundente como habían hecho los GRS. Lo usó con precisión, como un bisturí, golpeando donde más dolería: depósitos de suministros, centros de comunicaciones, centros de propaganda. Cada ataque era agudo, rápido y devastador, dejando sistemas en caos y gobiernos en apuros. En los confines destrozados de los territorios del borde medio, una leyenda comenzó a crecer. Lo llamaban el Renacido, el humano que regresó de entre los muertos. Mientras tanto, los aridianos y los GRS hicieron lo que siempre hacían cuando tenían miedo: atacar a ciegas. Duplicaron los impuestos a las especies menores, arrestaron a pueblos enteros sospechosos de colaboración humana, ejecutaron a trabajadores a la menor señal de rebelión. Al hacerlo, avivaron aún más las llamas de la ira. El capitán Caleb Drey entendía algo que los imperios habían olvidado: el terror no controla a la gente para siempre. No cuando no tienen nada que perder. Dentro del puente de la mandíbula de hierro, la atmósfera era tensa, pero eléctrica. Ria estaba sentada con el brazo todavía en un cabestrillo, mirando un mapa holográfico que mostraba los próximos objetivos. Hax estaba inclinado sobre una consola, murmurando para sí mismo mientras reprogramaba los sistemas de navegación robados del acorazado. Caleb Drey estaba de pie en el timón, con los brazos cruzados, observándolo todo. «Estamos ganando impulso», dijo Hax sin levantar la vista. «Tengo una docena de colonias enviando mensajes cifrados. Quieren unirse a nosotros. Algunas incluso ofrecen flotas, pequeñas, pero flotas al fin y al cabo». «¿Y la parte negativa?», preguntó Caleb Drey, su voz cortando el bajo murmullo de la conversación. Hax vaciló. «Los GRS están furiosos. Realmente furiosos. Se dice que han enviado a la jauría de sangre tras nosotros». La sala se quedó en silencio. Incluso la sonrisa confiada de Ria se desvaneció. La jauría de sangre no era solo otra flota GR. Eran especialistas, cazadores brutales e implacables entrenados para erradicar amenazas sin piedad ni vacilación. No capturaban. No negociaban. Exterminaban. La mandíbula de Caleb Drey se tensó, pero asintió brevemente. «Bien. Que vengan». Ria soltó una carcajada seca. «Estás loco, viejo». «Probablemente», dijo Caleb Drey, permitiéndose una rara y delgada sonrisa. «Pero eso es lo que les da miedo. Lo haremos peor». Tocó la pantalla, marcando un nuevo objetivo: la vieja luna prisión de Sarat Prime. No era estratégica. No era rica. Estaba olvidada, un vertedero para disidentes políticos, rebeldes e indeseables de una docena de especies conquistadas. Si liberaban a los prisioneros de allí, no sería solo una victoria militar. Sería una chispa, un incendio forestal furioso e imparable. 3 días después, la mandíbula de hierro salió del salto warp sobre Sarit Prime, con los motores rugiendo bajo, como una bestia ansiosa por luchar. Los sistemas de defensa de la prisión, antiguos y apenas funcionales, intentaron activarse, pero Hax los desactivó con unas pocas y despectivas pulsaciones de teclas. Caleb Drey lideró la carga él mismo. Aterrizaron con fuerza, sus botas levantando el polvo rojo de los patios de la prisión. Las alarmas sonaron débilmente desde altavoces rotos mientras Caleb Drey, Ria y un pequeño equipo de asalto se abrían paso entre los guardias con una precisión clínica y brutal. Los prisioneros, demacrados, golpeados, casi rotos, los miraban con incredulidad. Un ser alto y esquelético con piel translúcida se adelantó, con los ojos muy abiertos. Tú eres humano», dijo, su voz temblando con algo entre el miedo y la esperanza. Caleb Drey asintió una vez. «¿Quieres luchar?». Un murmullo bajo se alzó entre los prisioneros. Primero incertidumbre, luego ira, luego un rugido. Se arrojaron armas a manos desesperadas. Se rompieron cadenas. Se derribaron muros. Para cuando dejaron Sarit Prime, la prisión era una ruina humeante. Y 1000 nuevos soldados lo siguieron al vacío, humanos y alienígenas por igual. Caleb Drey estaba en la esclusa de aire, viendo cómo el planeta se encogía a sus espaldas. Ria se puso a su lado, con el rostro serio por una vez.
Esto es más grande que nosotros ahora, dijo ella. Siempre fue más grande que nosotros, respondió Caleb Drey en voz baja. Solo somos la chispa. A lo lejos, en la distancia, los sensores parpadearon. La jauría de sangre había llegado. Naves masivas, siluetas imponentes contra las estrellas, erizadas de armas destinadas a aniquilar. Caleb Drey se volvió hacia su tripulación, un fuego en su pecho que casi se sentía como alegría. Preparaos, dijo. Porque ahora no es solo la lucha de la humanidad. Es la de todos. Y la galaxia está a punto de descubrir qué pasa cuando llevas a los olvidados demasiado lejos. La jauría de sangre no perdió el tiempo. En el momento en que salieron a la órbita alrededor de Sarit Prime, abrieron fuego, martillando la superficie con misiles cinéticos y bombardeos de plasma. Polvo y fuego rugieron hacia el cielo, ennegreciendo las estrellas. La mandíbula de hierro se sacudió violentamente bajo la primera andanada mientras Caleb Drey y su tripulación se movían por el puente. Escudos al 60%. Gritó Hax por encima de las alarmas. Están tratando de arrinconarnos contra la luna, gruñó Ria, metiendo una nueva célula de energía en su rifle. Quieren convertir esta nave en una tumba. El capitán Caleb Drey no se inmutó. Su mente corría, fría y afilada. La jauría de sangre era más grande, más fuerte y estaba más fuertemente armada. En un combate frontal, no tenían ninguna posibilidad. Bien, no habían venido a luchar limpio. Llevarnos al campo de escombros, ordenó Caleb Drey. Hax parpadeó. ¿Hablas en serio? Podríamos destrozar el casco. Mejor destrozado que volado en pedazos. Hazlo. Maldiciendo por lo bajo, Hax luchó con el timón, forzando a la mandíbula de hierro a una picada pronunciada. Con los motores aullando en protesta, la nave se sumergió en la densa nube de restos, los huesos rotos de viejos satélites, naves muertas, estaciones de defensa destrozadas. Trozos de metal golpearon el casco, y la nave gimió como un animal moribundo. Pero la jauría de sangre no lo siguió. Todavía no. Dudaron, recelosos de perder su ventaja tecnológica dentro de la letal nube de chatarra. Ahora, gruñó Caleb Drey. Cazamos dentro del campo de escombros. La mandíbula de hierro se convirtió en un fantasma. Hax apagó los motores principales, dejando que la nave derivara silenciosamente entre los restos. Apagaron las armas, atenuaron las luces, se convirtieron en parte del cementerio. Mientras tanto, Ria y un equipo de abordaje escogido se prepararon. No planeaban luchar contra la jauría de sangre de nave a nave. Eso sería un suicidio. Planeaban hacer algo mucho más humano: entrar. Desangrarlos desde dentro. Una por una, cápsulas furtivas se lanzaron desde la mandíbula de hierro, apenas detectables contra los escombros circundantes. Las naves GR, lentas y demasiado confiadas, ni siquiera se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. El propio Caleb Drey lideró el asalto. Abrieron brechas en los cascos exteriores de las naves de la jauría de sangre con cargas magnéticas, deslizándose en los oscuros pasillos del interior. Dentro, fue un caos puro. Los GRS estaban acostumbrados a aplastar a la oposición con una fuerza abrumadora. No estaban preparados para la furia brutal y silenciosa de un equipo de abordaje humano. No estaban listos para los cuchillos rápidos en la oscuridad, los explosivos improvisados escondidos en los núcleos de energía, los ataques de precisión contra sistemas vitales. No fue una guerra, fue una masacre. Caleb Drey se movió como una sombra a través de la nave enemiga, abriendo un camino de destrucción. Colocó cargas en los núcleos de los reactores, saboteó el soporte vital, arrasó las cubiertas de mando antes de que el enemigo supiera siquiera a dónde disparar. Los hizo sangrar. Cuando el primer crucero de la jauría de sangre explotó desde dentro, los demás entraron en pánico. Dispararon a ciegas hacia el campo de escombros, alcanzándose entre sí tanto como a los restos que los rodeaban. Su disciplina se hizo añicos, su formación se rompió, y la mandíbula de hierro atacó. Con los motores rugiendo de nuevo a la vida, el acorazado robado surgió del campo de escombros, con las armas al rojo vivo. Los torpedos se estrellaron contra los flancos de las naves restantes, abriendo el metal como si fuera papel.
Los cañones de plasma cortaron las armaduras, abriendo agujeros del tamaño de edificios en los cruceros enemigos. Lo que se suponía que iba a ser un exterminio limpio se convirtió en una masacre, pero no la que los GRS pretendían. Todo terminó en menos de una hora. La jauría de sangre, temida en toda la galaxia, fue aniquilada. Sus restos flotaban silenciosamente por el espacio, ardiendo y rotos. En el puente de la mandíbula de hierro, la tripulación estaba sentada en un silencio atónito, jadeando, sangrando, vivos. Caleb Drey se apoyó pesadamente en la barandilla, con el pecho agitado. La sangre goteaba de un corte superficial en su sien, pero sus ojos ardían. «Lo hicimos», susurró Ria, mirando a su alrededor con incredulidad. «Los vencimos». Caleb Drey se enderezó. Su voz era áspera pero firme. «Esto nunca se trató de vencerlos», dijo. Se trataba de enviar un mensaje. Se giró hacia el visor agrietado, observando los fuegos extenderse por las estrellas. «Díganle a la galaxia», dijo. «Los cazadores se han convertido en la presa. A través de las colonias fracturadas, a través de los mundos esclavizados, a través de cada rincón oculto donde la esperanza una vez había muerto, la noticia se extendió como la pólvora. La jauría de sangre estaba muerta. Y la humanidad estaba viva. No solo viva, sino en ascenso. Los imperios, una vez tan seguros de su dominio, se dieron cuenta de algo terrible y cierto. No solo habían olvidado a la humanidad. La habían subestimado. Y ese error les iba a costar todo. La galaxia no sabía cómo reaccionar. Durante siglos, la fuerza había pertenecido a los aridianos, los GRS y las pocas otras especies dominantes que se repartían los sistemas estelares como si fueran títulos de propiedad. El miedo era una herramienta que empuñaban con la misma facilidad que una cuchilla. Pero ahora el miedo había cambiado de bando. La noticia de la destrucción de la jauría de sangre hizo añicos cualquier ilusión de control que les quedaba a los viejos imperios. En cada mundo, desde los ricos planetas del núcleo hasta las olvidadas lunas mineras, pequeños actos de rebelión estallaron de la noche a la mañana. Disturbios de trabajadores, sabotajes a guarniciones, colonias enteras declarando su independencia. Y en todas partes, entretejido en cada transmisión desesperada, un nombre seguía apareciendo: humanidad. En la capital política de Balas Prime, el Alto Consejo Aridiano se reunió bajo un bloqueo de emergencia total. Los grandes salones, una vez resplandecientes de arrogancia y orgullo, ahora apestaban a pánico. El orador supremo Bakor golpeó con una mano engarrada la mesa central. «No podemos permitir que esta infección se extienda». Frente a él, el almirante Siar, antes orgulloso, ahora visiblemente envejecido por el estrés, mostró sus colmillos. «La mitad de nuestras flotas están ocupadas sofocando revueltas. Nuestras colonias están desangrando recursos. Si nos comprometemos demasiado, los GRS se apoderarán de nuestros territorios». Las palabras pesaron en el aire. Ya no se trataba solo de los humanos. La galaxia entera se tambaleaba, ebria del primer sabor real de libertad en generaciones. Y nadie, ni los aridianos, ni los GRS, ni los gusanos burocráticos que gobernaban desde tronos dorados, tenía la fuerza para contenerlo. Mientras tanto, en la mandíbula de hierro, el capitán Caleb Drey se encontraba ante un ejército creciente. Humanos, alienígenas, exesclavos, mineros, mercenarios, gobernadores exiliados, incluso desertores de las flotas aridianas, cualquiera con un rencor y un arma. El hangar de atraque estaba abarrotado, el aire zumbando con una ira eléctrica y cruda. Caleb Drey no solía dar discursos. No era un político. Era un recordatorio, un fantasma de la voluntad brutal e imparable de la humanidad. Se subió a una caja, tosca y manchada de sangre, y dejó que su voz se extendiera por el hangar. «Se olvidaron de nosotros», comenzó, su voz baja y dura. «Se rieron cuando caímos. Nos enterraron bajo sus leyes, sus impuestos, sus botas. Se alimentaron de nuestra debilidad, pensando que eso los hacía fuertes». Miró a la multitud, rostros magullados, con cicatrices, pero ardiendo con el mismo fuego que rugía en su propio pecho.
Se equivocaron. Un rugido se alzó, profundo y desgarrado. Caleb Drey levantó un puño. No estamos aquí para suplicar. No estamos aquí para pedir. Estamos aquí para recuperar lo que robaron. Otro grito, más fuerte ahora. Se inclinó hacia adelante, con la voz afilada como una cuchilla. Cada mundo roto, cada vida robada, cada nombre olvidado. Dejó que el silencio se extendiera, tenso y pesado. Nos recordarán, y nos temerán. El hangar estalló en un rugido ensordecedor. Hack sonrió desde su puesto a un lado, dándole un codazo a Ria. Te dije que empezaríamos una guerra solo con palabras. Ria solo sonrió sombríamente, revisando su rifle. Las palabras están bien. Las balas son mejores. Fuera de la mandíbula de hierro, la flota crecía. No era pulcra ni bonita. Un mosaico de cargueros robados, plataformas mineras modificadas, corbetas antiguas unidas por esperanza y cinta adhesiva. Pero era real. Y por primera vez en la memoria viva, ondeaba bajo una bandera humana. No las viejas insignias pulidas del caído imperio terrano. Algo más simple. Una bandera negra andrajosa. Una palabra pintada en ella con letras rojo sangre. Recuerden. Y a través de las estrellas, en las salas secretas donde los cobardes conspiraban y los tiranos intrigaban, el miedo que una vez habían empuñado como un arma comenzó a retorcerse contra ellos. Porque es fácil gobernar a los desesperados, es fácil aplastar a los rotos. Pero cuando llevas a los olvidados demasiado lejos, cuando tratas la memoria como polvo, no solo pierdes el poder, eres arrastrado al fuego. Y el capitán Caleb Drey estaba listo para prenderle fuego a toda la galaxia. El primer imperio en caer de verdad no fueron los GRS. Ni siquiera los aridianos. Fue el Sindicato Vil, un cártel despreciable que había prosperado vendiendo a las especies más débiles al mejor postor. Gobernaban una docena de sistemas con puño de hierro y una red de mercenarios y asesinos. O al menos, solían hacerlo. El capitán Caleb Drey los eligió como objetivo primero por una razón. Habían olvidado el miedo por completo. Los líderes del sindicato se rieron cuando se extendió la noticia de la flota humana. Se burlaron de la rebelión en sus canales seguros, llamándolos desechos y fantasmas. Presumieron de que sus asesinos le arrancarían el corazón a Caleb Drey y lo servirían en una bandeja de plata. No lo entendían. Esto no era una rebelión. Era un ajuste de cuentas. Comenzó con el asedio de Talos III, el orgullo y la joya del sindicato. Un mundo fortaleza fuertemente fortificado, rodeado de satélites de defensa y minas orbitales. Caleb Drey no ordenó un asalto tradicional. No tenía paciencia para ese tipo de sangría lenta. En su lugar, desató el terror. La mandíbula de hierro salió del warp bajo una sombra de sensores tan cerca de la atmósfera del planeta que se estremeció por la turbulencia. Detrás de ella llegó una flota de naves andrajosas, apenas en condiciones de navegar, parcheadas con piezas robadas, pintadas con lemas desafiantes en todos los idiomas imaginables. No siguieron formaciones de batalla estándar. No emitieron advertencias. No negociaron. La flota descendió como lobo sobre Talos III, abriéndose paso a través de las redes de defensa con una eficiencia despiadada. Equipos de comandos humanos y alienígenas llovieron sobre la superficie, usando cápsulas de minería modificadas para atravesar las defensas como misiles. Los guardias de élite del sindicato contraatacaron, por supuesto, pero lucharon como siempre lo hacen los privilegiados, escondiéndose detrás de muros, confiando en la armadura y el estatus. La gente de Caleb Drey luchaba de otra manera. Luchaban como aquellos que no tenían nada que perder. Luchaban como monstruos. Ria lideró el asalto terrestre, con los brazos todavía rígidos por viejas heridas, pero con una puntería más letal que nunca. Se movió a través de las fortalezas del sindicato con una precisión despiadada, dejando un rastro de cuerpos a su paso. Hax, mientras tanto, hackeó la red de comunicaciones del planeta, transmitiendo la voz del capitán Caleb Drey en cada frecuencia. Talos III está cayendo. Sus líderes los han abandonado. Depongan las armas. Únanse a nosotros o serán olvidados. No era solo un farol.
Cuando las primeras tripulaciones de mercenarios del sindicato desertaron, arrojando sus armas y jurando lealtad a la nueva bandera, la marea cambió rápidamente. Al tercer día, las fuerzas restantes del sindicato se atrincheraron dentro de su fortaleza central, una extensa ciudadela negra tallada en la ladera de una montaña. Caleb Drei se paró al pie de las grandes puertas, rodeado de su creciente ejército. No envió emisarios. No ofreció condiciones. Simplemente levantó su rifle, apuntó a las enormes puertas de hierro y disparó el primer tiro. La batalla final por Talos III fue fea, brutal y corta. Cuando terminó, la fortaleza era una ruina humeante. Los señores del sindicato, una vez gordos y poderosos, fueron arrastrados al descubierto encadenados, sus túnicas enjolladas manchadas de sangre y ceniza. Caleb Drei se paró frente a ellos, su rostro inexpresivo. Vendieron a su propia gente por ganancias, dijo. Olvidaron lo que era el miedo. Uno de los señores, una criatura hinchada con 7 ojos y una lengua de oro, intentó fanfarronear, intentó ofrecer riquezas, sobornos, información. Caleb Drei le disparó entre los ojos sin decir una palabra. Los otros no suplicaron después de eso. El sindicato vil se derrumbó de la noche a la mañana. Los sistemas, una vez encadenados por la deuda y el miedo, se levantaron, tomaron el poder, se deshicieron del yugo de la esclavitud. Y en cada mundo liberado, se izó la bandera negra de recuerden. No porque Caleb Drei lo exigiera, sino porque la gente lo eligió. Porque en toda la galaxia, el mensaje era claro. Si había sufrido, si había sido olvidado, si había sido aplastado, había un lugar para ti bajo la bandera humana. Pero no todo fueron victorias. No todas las batallas fueron incruentas. Mientras Caleb Drei estaba en las ruinas de la fortaleza, viendo cómo cargaban a los prisioneros en transportes, Ria se le acercó en silencio. Perdimos 2 naves en órbita, dijo. Buena gente. Caleb Drei no se inmutó. Las pérdidas eran un hecho. Se le habían metido en los huesos como viejas cicatrices. Conocían el coste, dijo. Y ahora la galaxia conoce el nuestro. Porque el sueño no era la paz. No era la libertad. Era la venganza, cruda y ardiente. Y los imperios estaban empezando a darse cuenta de que no había tratado, ni acuerdo, ni rendición que los salvara. Solo quedarían las cenizas. La galaxia ardía. Comenzó en las colonias exteriores, luego en los mundos del borde medio, y ahora corría hacia el núcleo como un reguero de pólvora. Sistemas que nunca habían conocido la rebelión estaban cayendo de la noche a la mañana. Ejércitos que una vez aplastaron levantamientos con un movimiento de muñeca estaban perdiendo terreno ante turbas con rifles robados y naves de guerra improvisadas. El nombre del capitán Caleb Drei ya no se susurraba con miedo. Se cantaba. Se rugía en los campos de batalla y se transmitía desde torres de comunicación tomadas. En Balas Prime, la joya del imperio aridiano, las calles servían de revuelta. Estatuas de tiranos muertos hacía mucho tiempo se derrumbaban. Grandes salones donde se habían firmado tratados con sangre ahora ardían con los fuegos de la justicia. El capitán Caleb Drei no lideraba todas las luchas. Ya no tenía que hacerlo. Se había convertido en algo más grande que un hombre. Era el símbolo de una verdad demasiado terrible para que los viejos imperios la aceptaran. La humanidad había sobrevivido. La humanidad había recordado. Y ahora la humanidad estaba enseñando a la galaxia lo que significaba ser temido. A bordo de la mandíbula de hierro, Caleb Drei estaba solo en la bahía de Mando, mirando el caos de la órbita de Balas Prime. La flota aridiana, una vez el terror de las estrellas, estaba destrozada. Naves a la deriva como cadáveres en el espacio, el fuego devorando sus cascos. Cápsulas de escape dispersándose como insectos. Detrás de él, Ria se acercó, con la armadura chamuscada, el casco bajo el brazo. Tomamos las cámaras del Alto Consejo, informó. Está hecho. Caleb Drei no se giró para mirarla. ¿Se rindieron? Ria vaciló. Suplicaron. Un largo y frío silencio se instaló entre ellos. Caleb Drei asintió una vez. Bien. No le quedaba piedad que dar. Hax apareció a continuación, con sangre en su uniforme y una sonrisa triunfante en su rostro.
Controlamos la red de transmisión, dijo. Estás en directo para todos los sistemas que aún escuchan. Caleb Drey se giró lentamente, el peso de 1000 mundos muertos sobre sus hombros. Se acercó a la estación de comunicaciones, colocó las manos en la consola y se inclinó. Cuando habló, su voz fue baja, firme y final. Habla el capitán Caleb Drey, de la humanidad, dijo. Nos olvidaron. Nos borraron de sus historias. Nos llamaron débiles, salvajes, rotos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en cada corazón tembloroso a través de las estrellas. Se equivocaron. Imágenes aparecieron en todas las pantallas de la galaxia. La caída de Talos 3, los restos de la jauría de sangre, la bandera negra de Recuerden izándose sobre balas Prime. No somos sus esclavos. No somos sus notas a pie de página. Somos la tormenta que pensaron que nunca llegaría. Se reclinó, mirando hacia la oscuridad infinita entre las estrellas. Y no hemos terminado. A través de la galaxia, planetas se rindieron antes de que se pudiera disparar un solo tiro. Otros lucharon y fueron reducidos a polvo. Caleb Drey no buscó conversaciones de paz. No se sentó en mesas diplomáticas. Dejó eso para otros, nuevos líderes que surgían de las cenizas. Tenía una tarea diferente. Una última tarea. El mundo natal de los GRS. La monstruosa raza que había esclavizado a miles de millones, que había quemado colonias humanas hasta convertirlas en cenizas, que se había reído más fuerte cuando la tierra cayó. Caleb Drey no los dejaría ir en silencio. La flota se congregó alrededor de la mandíbula de hierro, una armada andrajosa cosida con los huesos de una docena de imperios caídos. Humanos, alienígenas, incluso antiguos enemigos, hombro con hombro, no bajo una bandera de diplomacia, sino bajo una bandera de venganza. A medida que se acercaban a Grax Strata, el otrora poderoso mundo natal, los cielos se llenaron de naves enemigas. Los GRS habían fortificado su mundo, listos para la última resistencia. Querían hacer sangrar a la humanidad una última vez, y Caleb Drey estaba más que dispuesto a complacerlos. La batalla final fue cataclísmica. Naves estelares chocaron, ardieron, se destrozaron mutuamente con una brutalidad salvaje. Asaltos terrestres devastaron la superficie. Ciudades desmoronándose bajo el peso de bombas y botas. Los GRS lucharon como los monstruos que eran. Pero habían olvidado una simple verdad. Nada lucha más ferozmente que los olvidados. El capitán Caleb Drey lideró la carga él mismo, sus botas golpeando las calles en ruinas de su capital, su rifle escupiendo fuego y muerte. Cuando el último señor de la guerra GR cayó, ahogándose en su propia sangre, Caleb Drey se alzó sobre los restos destrozados del palacio enemigo. La bandera negra se izó detrás de él, rota y chamuscada, pero intacta. La galaxia observaba en silencio. No volverían a olvidar a la humanidad, porque la humanidad había regresado. No para suplicar un lugar entre las estrellas, no para pedir perdón, sino para tomar lo que se le debía en sangre, fuego y memoria. Y el capitán Caleb Drey, él simplemente se apartó de los escombros, su voz baja y segura mientras hablaba a las estrellas. Fuimos olvidados una vez. Nunca más.